Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por unirse a nosotros. Mi nombre es Eva Hernández, soy responsable de finanzas sostenibles aquí en IEF y para mí es un placer presentarles hoy a Josep María Coy. Josep María es profesor de EADA Business School, es doctorado en Economía Internacional, máster en Economía también en la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de varios libros, Zen Business, White Cities, colaborador en el libro Economía de la Felicidad. Y bueno, él es investigador, consultor de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y también consultor para aquellos líderes y emprendedores que buscan hacer una transición de sus negocios hacia la sostenibilidad. Con lo cual, bueno, es un placer tenerte aquí. José María, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Eva. Un placer y, bueno, encantado de estar aquí con todos vosotros y gracias por la invitación. Un placer. Bien, muchos saludos a todos. La idea de hoy es compartiros el Zen Business, que es a la vez una filosofía de management y también una metodología, ¿no? De poder aplicar una metodología para la generación de valor de triple impacto holístico, ¿no? Entonces, voy a enfocar la presentación, tendrá dos partes, intentaré hacer una exposición, ¿no? de estas dos partes primero y luego abrir un debate, ¿no? Que me gustaría que hubieran muchas preguntas y dudas y cuestiones o reflexiones acerca de la sesión de hoy entre todos, ¿no? Que creo ahí está el gran valor del aprendizaje, en la interacción, ¿no? Aunque sea a distancia. Y voy a hablar primero del contexto. Voy a contextualizar porque, bueno, estamos en un instituto de finanzas, pero hoy no solo vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar sobre todo de una visión de la empresa, una visión global, holística, más que global, y de las organizaciones. Y luego vamos a ver ahí, ¿no? Qué parte ocupa, ¿no? las finanzas o la gestión financiera en este contexto. Y luego vamos a entrar en la dinámica de cómo funciona la metodología específicamente, que es la herramienta, ¿no? Que al final las empresas, las organizaciones necesitamos todos herramientas para poder aplicar, ¿no? Pero tienen que ser herramientas que tengan un sentido, ¿no? Que tengan un propósito. Y por eso creo que contextualizar es importante hoy en día. Y sobre todo con lo que nos está pasando. ¿Hacia dónde va el mundo? Esta es la gran primera pregunta. Bueno, hay dos metatendencias existenciales. Cuando digo dos metatendencias, porque son dos tendencias de mucho peso, que son tendencias tractoras, que están debajo de cualquier otro tipo de tendencia, ¿no? Entonces, hay dos grandes tendencias y cuando digo existenciales es porque realmente nos retan la existencia de la especie humana, ¿no? De nuestra especie en este mundo, en este planeta. La primera de ellas es el antropoceno, que el antropoceno pues denota, es la nueva era geológica que entra sobre todo a partir de la primera revolución industrial, pero la aceleración viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es donde tiene lugar la gran aceleración, que es donde se correlaciona el gran desarrollo económico a nivel global con también el gran deterioro de nuestro planeta. Y de ahí sale la emergencia o la crisis climática. Bueno, Nueva Zelanda la semana pasada ya decretó la emergencia climática, es decir, que el cambio climático pasa a nombrarse emergencia climática realmente para sacar a relucir, ¿no? Este sentido de urgencia que requiere todo proceso de cambio, como ya decía John Kotter, ¿no? Un estudioso de la gestión del cambio. Y luego está el VUCA, que el VUCA es este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esta N que es un VUCA exponencial, ¿no? Es este entorno que nos está tocando vivir, sobre todo con la COVID. El acrónimo VUCA no es nuevo, ya lo teníamos antes, pero creo que la COVID nos está haciendo vivir el VUCA en nuestras propias carnes, ¿no? Si antes era el VUCA un concepto más o menos teórico, ahora ya lo vemos que no solo es teórico, sino que práctico, pero sobre todo yo os pongo la C en mayúsculas porque
el entorno VUCA lo que ilustra es sobre todo la complejidad en la que estamos viviendo, en cómo es muy difícil planificar. Las empresas estamos acostumbrados a planificar y cada vez tiene menos sentido planificar cuando pasan tantas cosas que no hemos podido percibir y realmente tenemos que replanificar, ¿no? Entonces, más que planificar una planificación estratégica, nos tenemos que acostumbrar, ¿no?, a dibujar escenarios, a simular posibles cursos de acción y a tener estrategias adaptativas, ¿no? Y también tener un músculo adaptativo en la empresa con el trabajo de unas soft skills que realmente nos ayuden a poder transitar por este mundo tan complejo. Y las dos tendencias existenciales están interrelacionadas. De hecho, la COVID, ¿no?, que estaría en el medio, bueno, la COVID es una enfermedad que se llama de la familia de las zoonosis, ¿no?, que viene de la transmisión de animal a humano y es una enfermedad que existe desde que los humanos hemos domesticado animales, la zoonosis, pero sobre todo crece exponencialmente justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial con el deterioro medioambiental, porque la pérdida de biodiversidad y el deterioro del cambio climático hace que la propia diversidad que gestiona y se autorregula en que estos tipos de virus no pasen a los humanos, esto decae en picado y favorece a que todo este tipo de transmisiones vayan creciendo, ¿no? Enfermedades como el Zika, el SIDA, el ébola, el SARS, todos son enfermedades zoonéticas que realmente se van propagando cada vez más. Es decir, que ahora tenemos la COVID-19, pero a lo mejor si no cambiamos, ¿no?, la manera en cómo nos comportamos económicamente, hablando de sistema, puede ser que tengamos más y luego también los efectos del cambio climático, ¿no?, que están por venir y que también puede ser que nos cogen desprovistos si no cambiamos realmente el comportamiento del sistema económico. De hecho, el antropoceno técnicamente es un concepto que sale de Paul Crutzen, que le dieron el premio Nobel a un químico en el 2000, y refleja la era geológica, donde los cambios geológicos vienen dados por la acción humana. Y claro, la acción humana, sobre todo por la industria, ¿no?, por la manera como nos organizamos en un sistema económico que es eminentemente extractivo, que coge recursos naturales y recursos humanos y los explota con tal a cambio de un beneficio económico. Entonces, lo que era un ejercicio primero teórico, el antropoceno, que nació en el mundo del ecologismo, en el 2011 de repente entra en el The Economist, que precisamente es un magazine, ¿no?, liberal y de Inglaterra y que publica una revista, un monográfico dedicado al antropoceno en el 2011. Y un titular que os pongo aquí es que los humanos han cambiado la manera que el mundo funciona. Ahora tenemos que cambiar la manera como pensamos en el mundo. Y aquí está el gran reto. El gran reto con eso encontramos es un cambio de mindset. Aquí tenéis evidencias, no entraré a fondo con esto, pero os quería dar evidencias de esta correlación que hemos identificado antes entre lo que serían indicadores socioeconómicos como el aumento de la población. Aquí tenéis en la parte de los indicadores socioeconómicos, tenéis un umbral que es el 1950, que es precisamente la recuperación, cuando empieza la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo el aumento de población, el crecimiento económico del PIB, la inversión extranjera directa, la población urbana, el consumo de agua, el transporte, las telecomunicaciones, se incrementan exponencialmente. Aquí empieza el periodo que se llama de la gran aceleración. Y luego tenéis a vuestra derecha en la pantalla indicadores planetarios donde se ve cómo a partir del 1950 también aumenta exponencialmente el dióxido de carbono, el nitrógeno, el metano, la acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura planetaria, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una correlación directa entre cuanto más crecimiento económico, más deterioro medioambiental. Bien, ya hay muchas voces y voces bastante contrastadas que realmente alertan de que estamos llegando a un agotamiento del sistema capitalista, tal y como lo entendemos hoy en día. Y aquí tenéis voces, seguro que muchos de vosotros
os sonarán voces como Michael Porter, ¿no? que es el gurú de la estrategia, el que acuñó el concepto de ventaja competitiva de la Universidad de Harvard, que ahora mismo él trabaja desde el 2011 en una iniciativa que se llama Shared Value Initiative, de cómo las empresas pueden crear valor social. Y en el Harvard Business Review, él tuvo, junto con Kramer, escribió un artículo en cómo arreglar el capitalismo, y su solución es esta de Shared Value Initiative, el valor compartido. Está también Philip Kotler, el gurú de marketing, que su último libro es Confronting Capitalism, y aquí en Confrontar el capitalismo él reivindica qué se tendría que hacer para poder realmente hacer que el capitalismo funcionara en este contexto de antropocénico, de deterioro medioambiental. Y también tenéis movimientos desde el activismo social, los Fridays for Future, encabezados por la Greta Thunberg. Tenéis también, tenemos aquí, el que hay en medio es estudios como Nielsen, ¿no? De estas consultoras de marca que indican un cambio de comportamiento en consumidores mucho más sensibles hacia marcas que se comportan de manera más responsable con la sociedad y con el medio ambiente. Y luego también tenemos a la Agenda 2030, ¿no? De las Naciones Unidas, que ha sido respaldada por más de 190 naciones, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que también adopta el sector privado a través de la iniciativa UN Global Compact a la hora de qué pueden hacer las empresas a la hora de contribuir, ¿no? A los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, que tanto desde la vertiente del sector económico como político como social, vemos que hay muchas voces que ya alertan de que se está agotando el sistema y de que se tiene que hacer algo, ¿no? Pero cuando hablamos de qué le pasa al capitalismo, yo creo que es importante hablar realmente en propiedad, ¿no? Es decir, ¿qué implica repensar el sistema capitalista? Y el sistema capitalista, aquí tenéis un triángulo, el triángulo azul se basa en los 3 pilares esenciales del funcionamiento del sistema capitalista. Uno de ellos es el poder. El sistema capitalista funciona por tener una centralización de poder y que el poder está en manos de muy poca gente, es decir, cada vez está en menos manos, lo que pasa es que estas manos son más poderosas. Es un sistema que incentiva la acumulación y la centralización de poder. Luego está el tema de la propiedad, es un sistema que funciona en tener un sistema legal que protege la propiedad de los medios de producción y del capital y de todos los recursos necesarios para producir. Y luego está el gran kit de la cuestión, ¿no? Que es el crecimiento infinito. Es un sistema que favorece, incentiva de manera implícita y explícita el crecimiento infinito. ¿Cómo lo notamos nosotros, los que trabajamos en el ámbito empresarial y organizacional? En que nuestros objetivos de ventas, de facturación, cada año normalmente son mayores que el año anterior, es decir, el crecimiento corporativo infinito. Y la pregunta es, ¿podemos sostener un crecimiento económico infinito cuando los recursos planetarios son finitos y con todo este aumento de la población que hemos tenido? Porque recordad que ahora somos 7,5 billones con B alta de personas en el mundo, y cuando el capitalismo se diseñó en su momento, en el siglo XVIII, éramos unos 800 millones solo, ¿no? Es decir, que en esa época no había la sensación de que los recursos planetarios se tenían que agotar. En cambio, ahora ya hemos visto que estamos consumiendo, de hecho, en el mes de agosto, en un año natural, en 8 meses ya nos consumimos la capacidad que tiene el planeta de proveernos los recursos, ¿no? Es decir, que estamos ya viviendo de rentas en este sentido. Por lo tanto, y estos tres pilares que os he mencionado, fijaros que son 3 pilares que se acentúan, se aceleran con 3 grandes aceleradores del capitalismo, como es la globalización, y aquí está el libre comercio, está la desregulación del mercado financiero, y está también la movilidad en el trabajo y la circulación del talento. Está evidentemente en la tecnología, que es el principal driver, hoy en día ya es tecnoeconomía, no podemos hablar solo de economía. Y está la competición, ¿no? La mano invisible de Adam Smith, ¿no? Que decía, no vamos a tocar nada, es el propio mecanismo competitivo lo que nos hace innovar, lo que nos hace crecer y lo que nos hace desarrollar, ¿no? Y en medio tenéis el agente económico, que es el Homo economicus, que, como definió John Stuart Mill, y que es precisamente la persona, un agente que se mueve para maximizar sus propios intereses
y según la maximización de su propio interés, buscando siempre la eficiencia, es decir, obtener el mayor output con el menor input posible, automáticamente todo el mundo será eficiente. Claro, el Homo economicus no tuvo en cuenta que muchas veces la maximización de la utilidad o del bienestar de una persona va en contra de o hace disminuir la utilidad de otra persona, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en temas, ¿no?, medioambientales. A lo mejor para alguien viajar mucho, ¿no?, le incrementa mucho el bienestar, pero para otras personas el deterioro medioambiental, las emisiones de CO2 que esto requiere como efecto, pues le reduce el bienestar, ¿no? Es decir, que bueno, es un tema complejo, pero creo que para poder hablar en propiedad tenemos que realmente analizar, ¿no?, qué implica repensar el sistema, ¿no? Bien, estamos yendo hacia un paradigma empresarial nuevo, y aquí vemos la comparativa, ¿no? Y yo os he puesto en la empresa, en la parte de la tabla de la parte izquierda, veréis empresa corriente. Digo corriente porque es el paradigma actual, es todavía donde estamos, y estamos acostumbrados a este capitalismo actual, la empresa corriente, a moverse por el business as usual, ¿no?, que es maximizar el beneficio, y además para los accionistas, como decía Milton Friedman. Los valores que hay detrás de este tipo de sistema es la codicia, el egoísmo, está aquí el Homo economicus, ¿no?, operando a pleno rendimiento. Y fijaros que la gran mayoría de KPIs o indicadores para medir el éxito de un país sería el Producto Interior Bruto y de una empresa sería la cuenta de resultados. El enfoque vital es reduccionista, se busca precisamente esto y a partir de aquí todo vale. La lógica es de suma cero, es decir, si yo gano y tú pierdes, ya está bien. Estamos en un entorno competitivo. El enfoque temporal es cortoplacista, se busca la maximización de este beneficio, sobre todo al corto plazo, y el impacto que pueda haber se llama externalidad, es no intencionado, ¿no? Si tengo un impacto, resulta que se han contaminado los ríos o emito más emisiones de CO2 de la cuenta o utilizo más agua de la cuenta, estos se llaman externalidades, ¿no? Son externas a lo que es el objetivo, el propósito de mi actividad, que es maximizar el beneficio económico. Y la reputación que está generando este tipo de sistema, de este tipo de organización, ya comienza a ser de desconfianza. Incluso el índice de confianza empresarial baja cada año y está asociado a que la industria, que las empresas se ven como parte del problema en el contexto antropocénico. Y el efecto es de resignación. Bueno, es lo que hay, pues como es lo que hay, no conocemos nada más, pues no, vamos a seguir con esto. Pero estamos viendo ya que está emergiendo un paradigma que aquí lo he llamado de la empresa consciente, que es una empresa que ya el propósito ya no es solo maximizar el beneficio, sino maximizar el bienestar y de todos los actores. Es lo que también le llaman el stakeholder capitalism, ¿no?, el capitalismo de actores, donde se tienen en cuenta la satisfacción de intereses de distintos actores, aunque puedan ser distintos. Aquí los valores ya hay valores más de compasión, hay valores más de procurar por el otro, ¿no? Valores más que son derivados del amor en este sentido, de respeto, de amabilidad, de tender puentes, de empatizar con los intereses distintos de todas las personas o actores que intervienen en el proceso de generación de valor de una empresa. Y empiezan a haber indicadores o medidas, aunque de manera incipiente, de tratar de medir, ¿no?, este impacto más allá de lo económico, que también incluye lo económico, es la triple línea de impacto, que sería económico, social y medioambiental. Y aquí, bueno, hay, por ejemplo, el modelo PERMA, sería uno, que nace de la psicología positiva con Martin Seligman, que mide el bienestar de las empresas. A nivel agregado país hay indicadores como el Social Progress Index de la Universidad de Harvard. Está también un país, Bután, que presentó su índice en las Naciones Unidas sobre lo que ellos le llaman el índice de felicidad nacional bruta, que inspiró el informe global de felicidad de Naciones Unidas, que se edita desde hace unos años. Es decir, ya empiezan a haber primeros intentos de intentar medir lo intangible, ¿no?, porque a veces medir el impacto social o medioambiental no es tan directo. Aquí la lógica es buscar el win-win, propuestas negociadoras de beneficio múltiple. El enfoque temporal es más a largo plazo.
aquí las empresas ya buscan generar un retorno de la inversión también a nivel social, aparte de económico y también medioambiental. Y requiere de capital paciente, que es un concepto que ya ha entrado en el mundo financiero, donde los inversionistas ya no tienen tanta prisa para obtener rendimientos económicos. El impacto, la externalidad se internaliza y pasa a ser un objetivo estratégico, y este tipo de empresa suele ser altamente atractiva y genera confianza y podemos decir que está liderando, inspirando también un cambio, ¿no? A través de la empresa, porque la empresa es el actor hoy en día, la institución más importante que tiene más peso en el mundo, porque nos hemos organizado en el sistema capitalista de una manera alrededor del trabajo, y el trabajo lo hacemos en las empresas generan la riqueza económica, y fijaros que la distribución de la riqueza se hace a partir de la redistribución de la riqueza que generan las empresas, ya sea a través de impuestos, sobre todo, algunos de los cuales se canalizan a través del sector público y directamente a través del rendimiento del trabajo vía salarios. Esos serían los dos mecanismos de redistribución de la riqueza, pero que se genera a través de la empresa. Es decir, que la empresa, si queremos repensar el capitalismo o cambiar el sistema, es importante hacerlo desde dentro y hacerlo desde la empresa, que es precisamente la institución que se encarga de generar la riqueza en el mundo, ¿no? Bien. Bueno, antes que pasar esta diapositiva, aquí veis una palabra que es interregno. Yo la cogí de Gramsci, un filósofo italiano, en el que denota, y creo que ilustra muy bien el periodo en el cual nos encontramos de cambio de paradigma. Es un interregno donde lo que conocíamos o conocemos se está agotando, está agonizando, que es un poco este sistema capitalista, ¿no? que vemos que está generando ya muchas externalidades negativas que incluso ponen en jaque, ¿no?, la propia sostenibilidad de nuestra especie. Y luego también vemos que emerge un nuevo paradigma con este tipo de empresas que buscan generar este valor compartido, pero todavía no lo acabamos de ver, ¿no? No le vemos ni la cara ni los ojos y estamos en esta tierra de nadie, ¿no? Y Gramsci decía que cuando estamos en un interregno, pues ahí se requiere de capacidad para poder visionar, para poder hacernos preguntas y para poder replantearnos cuál es nuestro lugar en el sistema, en el mundo, ¿no? Bien, ¿cómo reacciona el sector privado? Eso es interesante, ¿no? Hay diversas iniciativas que nacen, ¿no?, con el objetivo de cambiar el sistema y transitar a este nuevo paradigma que hemos dibujado hace un momento. Tenemos movimientos globales como el capitalismo consciente, que nace en los Estados Unidos, y la gran mayoría de ellos, es curioso, que nacen a partir de la gran crisis, la gran recesión, la crisis financiera del 2008, donde no solo fue una crisis económica, sino también una crisis de valores, donde se destapó este comportamiento de lobo económicos, incluso muchas veces extremo, ¿no? Pues el capitalismo consciente nace a raíz de ahí, el movimiento B Corp, también es un movimiento ya global. Tanto capitalismo consciente como B Corp tienen sede en España, precisamente en Barcelona, los dos. Está la Share Value Initiative, que es la de Michael Porter en la Universidad de Harvard. Está Economía del Bien Común, que es una iniciativa impulsada por un economista austríaco, Christian Felber, a partir del 2011. Está la iniciativa del sector privado de las Naciones Unidas, del Global Compact, que ya tiene más de 13.000 empresas adscritas y tiene capítulo también en España. Está también Economía Humana, que es un movimiento que nace precisamente aquí en Barcelona. Y fijaros que incluso hace un año, este es un artículo de la BBC de agosto del 2019, hizo mucho eco porque Business Roundtable, que es una organización de las empresas más grandes de Estados Unidos, ahí está Amazon, Kellogg's, Apple, Exxon, AT&T, Ford, JP Morgan, están más o menos las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, que cambiaron los estatutos, que hasta ahora decían que el propósito de una empresa era maximizar el beneficio económico para los accionistas, y lo han cambiado para gestionar desde un propósito que vaya más allá, que genere también valor para los demás stakeholders, actores. Veremos si realmente ha sido algo como un
greenwashing o brainwashing, o si va a ser algo que realmente lo van a llevar a cabo. Y aquí os pongo, ¿no? Claro, como estamos en un instituto de finanzas, os pongo también una cita de Larry Fink, que es el CEO del fondo de inversión más grande del mundo, de BlackRock, que hace unos meses decía que sin un sentido de propósito no hay ninguna empresa, ya sea pública o privada, que realmente pueda conseguir su máximo potencial, ¿no? Y hace 2 semanas, muy recientemente, BlackRock ha emitido nuevos criterios, que son criterios que llaman ESG en inglés, de Environmental, Social and Governance, ¿no? De medio ambiente, de sociedad y de gobernanza, para sus inversiones, que deben cumplir también criterios de este tipo para poder invertir. La gran pregunta, y ahora entramos en la segunda parte, ¿no?, de la presentación, es cómo podemos hacerlo, llevar esto en práctica, ¿no? Cómo lo podemos llevar a la práctica. Y de ahí nace el Zen Business. ¿Por qué el Zen, no? Os preguntaréis. Eso de Zen y Business me parece un oxímoron, ¿no? Bien, el Zen es una filosofía que nace de la simbiosis entre el budismo y el taoísmo y cuya práctica se focaliza en un método empírico que es la práctica de los valores universales. Y el Zen tiene 3 principios básicos. Uno de ellos es la interdependencia entre todas las cosas. Busca analizar las conexiones y entiende la realidad como cambiante. Este es el segundo principio, que es la impermanencia, la realidad solo existe en el momento presente, ¿no? Y de ahí nace el mindfulness. Entonces, se basa en adoptar valores adaptativos para poder ir adaptándose a los cambios que son continuos. Y el tercer principio es el de la práctica, es decir, el método es empírico y funciona por experimentación. Ahora mismo las empresas, muchas metodologías que se aplican son ágiles, están basadas en hacer sprints de experimentación, recibir feedback del mercado y poder iterar. Y el Zen, de hecho, ya funciona de esta manera, ¿no? Se basa en experimentar la técnica y probarla. Y si te funciona, sigues, y si no, pues no sigues. La adopción del Zen, en este sentido, el Zen está conectado sobre todo en los procesos de cambio que hay en la naturaleza, es decir, y esto cuando lo traemos en el mundo de la organización nos confiere una nueva visión de la persona, del trabajo y la organización, en la cual vemos que una organización es un sistema vivo, es un living system, un sistema vivo que funciona dentro de un sistema más grande, que en este caso sería el sistema económico o el sistema capitalista, y en el cual contiene a las personas, que también son seres y sistemas vivos, ¿no? Entonces, la organización está en un nivel meso que forma parte de un ecosistema vivo. Y cuando entendemos la organización como un sistema vivo, podemos decir que gestionamos para su propio bienestar. Y el propio bienestar lo dictamina ¿quién? Las personas que forman parte de este sistema, que son que realmente son los actores, ¿no? De ahí lo enlazamos con esta función del capitalismo de actores o de stakeholder capitalism, de poner realmente a la persona en el centro de la ecuación. Bien, si tenemos que definir el modelo Zen Business, es un modelo orgánico de gestión y creación de valor. Es orgánico porque funciona, mimetiza los cambios que se experimentan en la naturaleza, que vemos en la naturaleza y ahora lo veremos, y se utiliza para diseñar organizaciones y también para transformar organizaciones hacia la gestión sostenible, en organizaciones que quieren mejorar su impacto en el mundo de una forma también armónica y sostenible, teniendo en cuenta a los intereses de los distintos stakeholders, que no es nada fácil. Bien, los factores diferenciales del modelo, primero es que es un biomodelo de gestión y ahora vamos a ver cuáles son las 5 áreas de elementos de transformación, en este caso de la energía, que se observa en la naturaleza. Y la biomimética, de hecho, ya es una técnica, se utiliza mucho en innovación sostenible, en la cual es imitar la naturaleza para el diseño de productos. Se utiliza mucho en esto. Por ejemplo, Carlsberg ha desarrollado un sistema de pegado de su envasado, eliminando el plástico, y han imitado el enganche que tienen los mejillones en las rocas y estudiándolas han desarrollado un biomaterial con un instituto de investigación
que hace que se puedan pegar y despegar de forma muy sencilla, como pasa con los mejillones, ¿no? Eso sería una técnica de biomimética que se utiliza mucho en la innovación sostenible. Pero en este caso lo utilizamos en los procesos de gestión de una organización y ahí viene la principal innovación del método. Es un método que utiliza el concepto de mindfulness empresarial, que es ser consciente de los impactos que tiene la empresa. Es decir, las empresas que utilizan este tipo de gestión de modelo evalúan el impacto que tienen. También es un modelo que se basa en el liderazgo por valores, como veremos, y que integra tanto la sabiduría como el arte y la ciencia del management, ¿no? La gran mayoría de personas que estamos en el mundo empresarial estamos acostumbrados a tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones, cuanto más evidencia e información tengamos, mucho mejor, pero en muchas situaciones, y la COVID lo ha puesto en la palestra, tomamos decisiones sin tener toda la evidencia que nos gustaría, por un lado, y muchas veces teniendo evidencia contradictoria. Y aún así tenemos que tomar decisiones. Entonces, tenemos que conectar con otras fuentes de conocimiento, como puede ser la intuición y la inteligencia colaborativa a la hora de poder definir nuevas soluciones a problemas existentes. Y el enfoque holístico, que es tener en cuenta las distintas áreas de generación de valor que intervienen en una organización, como vamos a ver ahora. La teoría del cambio detrás del Zen Business es que es la persona, si queremos cambiar los valores en el sistema, es a través de la persona. Es la persona la que reflexiona, la que trae sus valores, conecta con los valores universales. Los valores universales son aquello que nos une a todos, ¿no? Son aquellos que, porque a veces ponemos más énfasis en lo que nos diferencia entre los seres humanos que en lo que nos une. Y si una cosa tenemos los seres humanos es que todos queremos ser más felices, todos queremos estar sanos y todos queremos amar y ser amados, ¿no? Estos son la base de los valores universales, que los encontramos en el Zen, los encontramos también en el estoicismo y en otras filosofías perennes, como decía Aldous Huxley, ¿no? Aristóteles los reflejó, él les llama virtudes, las 6 virtudes de Aristóteles. Es decir, que lo tenemos también muy próximo en nuestra cultura. Y a través de las personas, las empresas y organizaciones adoptan los valores de las personas que forman parte de la organización. Esto incrementa la energía de la organización, la motivación para el cambio, y el Zen Business es la metodología que es un mecanismo que puede hacer que a través de la acción empresarial vaya agregando impactos positivos y tratar de armonizar la sociedad y el medio ambiente. Esta es la teoría del cambio de tasas. La empresa es agente de cambio. Los individuos conectados con la naturaleza es cuando realmente intuimos y nos preguntamos el para qué, nuestro propósito, el para qué estamos aquí. Esta pregunta es muy importante tanto a nivel de persona como a nivel de empresa. Hoy en día el propósito empresarial es una de las tendencias principales en estrategia y, según mi experiencia, si queremos trabajar el propósito en la organización, primero es importante trabajarlo por uno mismo, ¿no? Haciéndonos las preguntas clave de quiénes somos, de dónde venimos y para qué existimos, sobre todo, ¿no? ¿Cuál debe ser o creemos que debe ser nuestro rol, ¿no? En este momento. Es aquí cuando esto lo entramos en la empresa. La empresa es un sistema netamente creativo, es decir, una empresa lo primero que hace es colaborar, es decir, si somos un emprendedor, lo primero que necesitaremos será buscar inversores que inviertan en nuestra idea, buscar colaboradores, atraer talento, es decir, una empresa es un agente netamente colaborativo y creativo y a partir de aquí este mecanismo coopera en la sociedad para generar este valor, ¿no? Es decir, este es el ciclo de cambio y esto tiene un impacto en la naturaleza. Por lo tanto, si logramos revertir el impacto de pasar de una economía extractiva a una economía regenerativa e inclusiva, ese es el gran reto de esta transición, de este paradigma que teníais ahí con la empresa corriente al nuevo paradigma llamado aquí empresa consciente. La empresa Zen integra el desarrollo personal y empresarial, es decir, es una empresa que tiene en cuenta el sentir de la persona que forma parte de la organización. Muchas veces nos encontramos en que nos tenemos
entre comillas, bueno, y a veces no tanto entre comillas, disfrazar para ir a una empresa, dejar de ser quienes somos, ¿no? Y ponernos el traje de trabajador y hace que no nos sentimos plenos, ¿no? en nuestra función, en nuestro rol en la empresa. En el Zen se intenta equilibrar el desarrollo personal y empresarial. Y aquí tenéis la teoría Yin-Yang, que es una de las teorías sistémicas que están de fondo en el Zen Business, y que la teoría Yin-Yang se explica son dos fuerzas que son aparentemente opuestas, pero que una no se puede explicar sin la otra. Es como el fenómeno día, que no podemos explicar el día sin la noche, o el género sin lo masculino y el femenino, o la altura sin lo alto y lo bajo, ¿no? O la temperatura sin lo caliente y lo frío. Indica el principio de interdependencia que subyace las relaciones sistémicas que hay en una economía, en una empresa, etc. La parte yang, que es la parte que tenéis de color blanco, se traduce a nivel empresarial por la forma, es buscar el producto, ¿no? En pensar, no, pero al final, ¿qué producto puedo vender? Se basa en la implementación, en la ciencia, en la lógica, en la acción, y se trata esta parte, la parte yang, la domina, la dirige la parte izquierda del el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Y la parte yin trata más del fondo, es decir, del propósito, del para qué hacemos lo que hacemos, qué estamos buscando. Es una parte muy creativa, muy intuitiva, muy de reflexionar, y la dirige el hemisferio derecho de nuestro cerebro. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una empresa que trabaje, que invierte mucho y cuide mucho el I+D, sería una empresa, está haciendo una política corporativa yin. Una empresa que solo invierte por ejemplo, en ventas, en comercial, esto sería una política corporativa muy yang. Y en general estamos ahora en un desequilibrio yang, que es cuando el yang, que aquí ves en la pantalla, es cuando el yang adquiere su máxima expresión. Luego el sistema mismo se autorregula a través del incremento de yin. Y fijaros que dentro de la parte blanca hay un punto azul, que sería que el mismo yang también incluye e integra la semilla, ya contiene la semilla del yin y al revés. Por lo tanto, se trata de armonizar, no se trata de solo fomentar lo yin o lo yang, sino realmente de encontrar un equilibrio en la organización. La dinámica, y aquí ya tenemos la metodología del Zen Business. Zen Business son 5 estrellas corporativas y que funcionan de esta manera. Primeramente aquí tenéis la parte del liderazgo humano, que es esta estrella la roja, que está basada en el fuego. Hay 5 energías transformadoras que funcionan de manera generativa entre ellas. Este sería el ciclo de generación. En este caso, el fuego genera tierra, que es la parte amarilla de los stakeholders, la tierra genera metal, el metal genera agua, donde están las finanzas, el agua genera madera, donde está la marca y la cultura corporativa. Y luego, cada estrella genera valor, es un proceso de generación de valor. Esta flecha continua indica generación de valor. Y en el liderazgo humano, ¿qué hacemos? El liderazgo humano en la empresa, cuando empezamos a trabajar esta metodología, definimos el propósito superior, la misión. El propósito superior es el para qué existe mi organización, la razón de ser. La misión es el cómo consigo mi propósito, y aquí entraría la actividad, el negocio de la empresa, la actividad empresarial. La visión es a dónde quiero llegar a medio plazo, y los valores indican la identidad, qué es prioritario, cómo quiero yo generar este valor, ¿no? En los stakeholders, una empresa que trabaja esto, por ley de resonancia, va a atraer talento y colaboración con unos stakeholders que también comparten este propósito. Y aquí estamos hablando sobre todo de empleados, de inversores, de colaboradores y de clientes. He puesto inversores en rojo porque aquí ya entra, parte de la gestión financiera, inversores que resuenan con el propósito, con el proyecto, que creen en esto, ¿no? Por lo tanto, la inversión de impacto se ubica en la estrella de los stakeholders. Esto genera a su vez marketing e innovación. Aquí los stakeholders co-crean valor para desarrollar soluciones, productos, servicios. Aquí está I+D, está fabricación, comercial, logística. Se trata del ciclo de valor que maximiza este impacto holístico. Es el value delivery, cómo entregamos valor en el mercado, en unos consumidores que también ya están demandando o pueden resonar con este tipo de demanda, de generación de valor.
Y luego esto genera un retorno de la inversión, por eso la estrella que en el agua es las finanzas, que aquí se trata de establecer qué relación tiene la empresa con el dinero y sobre todo el modelo de negocio. El modelo de negocio entendiendo el modelo de ingresos y también contabilizar el triple impacto. No solo las empresas aquí no solo contabilizan los balances, el clásico balance de pérdidas y ganancias económicos, sino también sería un balance de impacto a nivel social y medioambiental. Y cuando una empresa, aparte de liderarse por un propósito, es capaz de entregar valor y sostener valor, ¿no?, de ser rentable, es cuando es reconocida por su impacto positivo en la sociedad y desarrolla una marca y una cultura que se reconoce por este impacto. Y aquí ya tenemos la imagen de marca, la reputación y una cultura corporativa de impacto. Aquí es cuando la empresa evalúa el impacto que tiene, determina las necesidades de formación del talento y esto, a su vez, fomenta la revisión del propósito, porque el propósito es evolutivo y los valores también, porque pueden ir cambiando, también porque las personas van cambiando y hay variables de contexto que también hacen que las organizaciones cambien. Entonces, esta metodología, el éxito empresarial depende de una armonización de este sistema, porque muchas veces puede ser que haya un arquetipo, por ejemplo, de metal, ¿no?, que una empresa trabaja muchísimo, es muy buena sacando productos al mercado, pero un exceso de metal puede repercutir en cortar la madera. Entonces, eso repercute en no tener una marca y una cultura y una reputación clara de lo que estás haciendo. O también puede pasar que una empresa que solo se focaliza en la maximización del beneficio económico, puede pasar precisamente que el agua apaga el fuego, que eso realmente apague el propósito superior o los valores de una empresa. Este es un arquetipo que nos hemos encontrado muchísimo, ¿no?, sobre todo a raíz de la crisis financiera del 2018. Del 2008, perdón. Es decir, que también tiene estas flechitas internas que veis aquí, indican el ciclo de control. Una empresa también necesita equilibrar con el ciclo de control. Por ejemplo, ¿no?, una ONG, que puede ser al contrario, una empresa social que tiene una gran ambición por un propósito superior, para equilibrar un exceso de fuego vamos a necesitar modelos de negocios sostenibles que realmente generen la rentabilidad que les permita no solo depender de donaciones o de subvenciones, en este caso del gobierno. Y bien, este sería el modelo, la metodología. Se puede abordar de dos formas. Se puede hacer un modelo 360 grados, empezar por el liderazgo humano y luego trabajar el valor compartido en los stakeholders, el marketing, innovación o las finanzas. O también se puede hacer un diagnóstico, ver qué arquetipo actual se encuentra la empresa, en qué arquetipo, y a partir de aquí hacer una intervención. Si el problema está en que no hay suficiente marketing e innovación, trabajaríamos el ciclo de generación a través de los stakeholders, o si no, miraríamos si hay un exceso de liderazgo humano que lo que está haciendo es fundir el metal. Y estas son, la intervención sistémica no se hace directamente de dónde está el problema, sino se busca lo que lo genera o lo que lo puede estar bloqueando. Y este sería el tipo de intervención sistémica que hacemos en sostenibilidad en general. Y aquí vemos cómo a nivel de finanzas, para ubicar, ¿no?, dónde estarían las finanzas en esta visión holística del modelo, fijaros que también tienen una relación, es decir, las finanzas entran en la parte de inversión en los stakeholders. Cuando hablamos de sostenibilidad buscamos a stakeholders que crean y comparten el propósito, por lo tanto, inversores de impacto que busquen el impacto deseado, que ya está ilustrado en el propósito. Y luego fijaros que vemos que esta estrella justamente, fijaros que tiene este elemento conectado con las finanzas, que es este enfoque el que te determina el tipo de negocio que tenga que tener y el tipo de contabilidad que debe tener la empresa, ¿no? Porque si estás buscando el impacto, necesitas herramientas que permitan capturar este impacto. Y bien, para finalizar, bueno, estas son una serie de organizaciones que operan desde este modelo. Y mi último mensaje, para abrir luego ya el turno de preguntas, sería, a mí me gustó un libro que me leí hace un par de años y que me acompaña desde siempre. Lo ha escrito precisamente un inversor, Nicolás Taleb, que se hizo muy famoso, bueno, muy rico en Wall Street, y luego publicó un libro, Los Cisnes Negros, que son
eventos inesperados como la COVID sería un cisne negro, que son disruptivos y hacen que lo que tenía sentido ya deja de tenerlo. Él lo hacía, claro, lo diseñó, ¿no? O topó con esta idea a través de la inversión, y el Skin in the Game dice, los inversores, y también desde el mundo de la inversión, dice, si realmente queremos generar un valor, un impacto positivo, nos tenemos que dejar la piel, nos tenemos que jugar algo. Si no nos jugamos nada, es muy fácil jugarnos el dinero si el dinero no es nuestro, por ejemplo. Y de ahí él decía que la crisis financiera del 2008 vino por eso, porque mucha gente se jugó el dinero de otros sin ser el suyo, ¿no? El mensaje que él dice, seas financiero o no, una pregunta que te tienes que hacer es ¿cuál es tu skin in the game? ¿Dónde te mojas, ¿no? Y a partir de aquí, ¿dónde nos posicionamos y qué valor compartido podemos generar? Y es con este mensaje que quiero terminar la exposición y a partir de ahí, pues abrir un turno de debate, de preguntas, de dudas, de reflexiones, ¿no? De aportar también vuestras visiones en función de lo que hemos comentado. Así que muchas gracias. Josep María, muchas gracias a ti por tu exposición, muy interesante. Me ha parecido muy interesante lo que hablabas, ¿no? De cómo el modelo funciona con los diferentes equilibrios de los diferentes lugares, ¿no? Muchas veces pensamos que el problema está en el sitio donde está el síntoma y el problema puede estar en otro lugar completamente diferente. Me ha parecido muy, muy interesante. Yo, mientras las demás personas se animan a hacer preguntas, tenía un par de preguntas para ti. Una, la primera, es que tú llevas muchos años con esto y casi que hablar de estas cosas hace 10 años era como una herejía, era como de gente rara casi, pero como de unos pocos, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos años es que cada vez más esto es general, ¿no? Cada vez más personas como que creen que tiene que haber un cambio de paradigma y una transformación. Entonces, la pregunta es si tú lo has notado esto, si has visto en tu trabajo, si puedes ver que realmente hay pruebas de ese cambio de paradigma. Y la otra pregunta que tenía, y aprovecho y te la hago, es que nos expliques un poquito más, así muy, no con detalle, pero en general, cómo sería la aplicación del modelo en una empresa real o en una organización real, por dónde se empieza, un poco más de color sobre eso, si puedes. Me imagino que es mucho más entrar al detalle, pero sí a grandes rasgos, para darnos una idea un poco de cómo se aterriza el modelo. Miles de gracias. De acuerdo. Muchas gracias, Eva. Muy interesantes las preguntas. Bien, el tema de las pruebas del cambio de paradigma, bueno, para mí, y claro, yo aquí os voy a dar mi perspectiva, ¿eh? Será evidencia anecdótica, pero es la que tengo, ¿no? Yo llevo unos 15 años trabajando en esta transición y además me cogió en Corea del Sur, ¿no? Y claro, en esa época, hace 15 años, yo me cansé mucho porque, claro, era un poco que tenía que ir a convencer, ¿no? Convencer porque muy pocas empresas lo veían, muy pocas empresas eran conscientes de este contexto que hemos ilustrado antropocénico. Y la verdad que eso a mí me desgastó mucho, ¿no? Porque es mucha energía y me desconecté con lo de convencer y a partir de ahí cambié mi enfoque y mi enfoque fue más ir a compartir, ¿no? A compartir, más a persuadir sin necesidad de convencer a nadie, porque al final las organizaciones y la gente llega en el momento que tienen que llegar. Pero yo vi, sobre todo a partir del 2013, hace unos 6 años más o menos, un despegue brutal, incluso organizaciones que yo había estado en conversaciones hablando de estos temas, llamando, ¿no? Y contactándome diciendo, ostras, queremos implementar esto, no sabemos por dónde empezar, pero ahora creemos que es el momento. Es decir, ha sido para mí exponencial, lo he visto de una manera exponencial. Lo he visto en empresas, tanto pymes como empresas grandes, lo he visto en organizaciones, en escuelas de negocio, por ejemplo, ¿no? Como la que trabajo, donde enseñamos, tenemos cursos de Zen Business, como desde el Zen Business hemos diseñado másteres en sostenibilidad e innovación
con una gran recepción del mercado. Cuando yo llegué hace 4 años en EADA, ¿no? Y propuse hacer un máster de esto, una asignatura del Zen Business, incluso mis colegas me tildaban de loco, ¿no? Decían, ostras, eso son palabras muy bonitas, pero una business school también tenemos que vivir y comer, ¿no? Digo, pero si esto va a generar también mucho rendimiento económico. Y al final yo les dije, oye, ¿cuál es el punto, el break-even, ¿no? No, vale, pues con este número de estudiantes empezamos. Pues justamente el primer año traspasamos el umbral y ahora es uno de los principales programas, ¿no? A nivel de... Y vienen estudiantes de los 5 continentes. Es decir, que incluso en el sector educativo, ¿no? Reivindica un tipo de formación para acompañar a las empresas a transitar hacia el nuevo paradigma. Eva. Y tu segunda pregunta, ¿cómo se aplicaría el modelo? Bueno, yo creo, claro, aquí se puede de muchas maneras, pero hay 2 ángulos para entrar en el modelo. Una es a través de la necesidad, es decir, una empresa que realmente está tocando fondo, que a nivel económico-financiero, que ha probado muchas cosas a nivel operativo, a nivel de ventas y comercial, y que se plantea luego decir, ostras, a lo mejor puedo generar competitividad desde la sostenibilidad y empiezan redefiniendo el liderazgo, ¿no? Con el propósito. Este fue el caso de la empresa KLK de Asturias, la empresa Margón, también que fue en un relevo generacional, donde la segunda generación quería hacer las cosas de manera distintas y más acorde con sus valores personales, y luego implementas un modelo, vas pasando por estrella, y la segunda es que tú ya creas en eso, que tú hayas empezado con eso, pero que, por ejemplo, tengas algún problema, como suele pasar muchísimo, que tengas falta de cohesión de equipos, que tengas equipos muy poco cohesionados, que haya problemas de comunicación, que la empresa no sepa colaborar en equipo, y aquí necesitas empezar por un proceso de descentralización de la toma de decisiones, con trabajar la autogestión, con equipos empoderados y trabajar mucho la cohesión en base a un propósito compartido. Es decir, esa sería otra manera más puntual donde vas a buscar la intervención donde haya el problema, y la otra es más holística. No sé si te he contestado, Eva. Sí, sí, me has dado más idea y me imagino que ahí que se une lo que es la aplicación de herramientas sobre la empresa en general y también sobre los individuos. Me imagino que ahí también, no sé si puedes explicar un poquito más si se hace trabajo personal de los directivos o de los equipos. Sí, esto es muy importante porque, claro, muchas veces es el comité directivo y hay alguno que lo ve y otros no, ¿no? Entonces, muchas veces suele pasar, ¿eh? Por ejemplo, tratando hace poco con una empresa del sector industrial manufacturero, eran los 2 directores generales que lo veían, pero claro, luego los demás no, ¿no? Y ahí se tuvo que hacer un trabajo de coaching, pero no de coaching al resto, sino a los 2 directores generales sobre cómo poder impulsar un liderazgo sistémico en el cual tú creas las condiciones, ¿sí? Para que esto pase. En lugar de decir hay que hacer esto, sino te enfocas a crear las condiciones, lo que en pensamiento sistémico se llama emergencia, ¿no? Emergent, me gusta más la palabra en inglés, que lo captura más. Es el liderazgo sistémico, que ahora es uno de los programas que están teniendo el año pasado, que tuvo más éxito, de Harvard, ¿eh? El liderazgo sistémico, que se llama. Y es en crear las condiciones. Lo que pasa es que, claro, aquí en este proceso trabajamos mucho el desapego al ego, ¿no? Porque en ciertos cargos directivos hay mucha tendencia la gente se tiende a acomodar a la posición de mandar, ¿no? Mandar y controlar, ¿no? Y el nuevo paradigma es más de confiar y delegar. Entonces, el trabajo que hacemos de coaching viene mucho en esta línea, por un liderazgo más sistémico, por un liderazgo más de servidores, servant leadership, ¿no? Sería este tipo de intervención. Qué interesante esto, yo sé, María, esto que contabas, ¿no? Porque también dentro del pensamiento sistémico todo se incluye, no se excluye. Entonces me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que en lugar de hacerle coaching a los que no estaban de acuerdo, la intervención fue sobre los que querían impulsar, a ver cómo podían impulsarlo, ¿no? Que es también una visión muy diferente a lo que estaríamos acostumbrados, que igual querríamos convencer a los otros, ¿no? Y ahí lo que creas quizás es más resistencia todavía, ¿no?
Bueno, veo que no se animan a hacer preguntas. Alguien ha preguntado si el libro de Skin in the Game se llama Jugarse la piel en español. No sé si sabes si Sí, está sí. traducido y cuál es el título. Creo que sí. No, perdón, dejarse la piel. Dejarse la piel, Dejarse dejarse la la piel. piel. Muy Correcto. bien. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, ya que veo que no se animan los asistentes a hacer preguntas. ¿Cómo ves las tendencias de futuro? Has dicho que has visto esta explosión en los últimos años. ¿Qué crees que van a ser como las tendencias así de cara al futuro, especialmente con todo lo que estamos viviendo en este momento? Sí. Bueno, tendencias, ¿de qué tipo, Eva? Bueno, que todo este movimiento de la sostenibilidad, ¿cómo crees que va a evolucionar? O si estás optimista, A ¿cómo lo ver, ves? a Me ver, imagino que sí, sí, pero... a ver, yo soy optimista por naturaleza, pero en este caso estoy esperanzado, ¿no? Que la diferencia con el optimismo es que el que está esperanzado no hace las cosas porque cree que saldrán bien, sino por convicción, porque cree que es lo que tiene más sentido, ¿no? Y en este sentido sí que estoy esperanzado. Yo estoy viendo un cambio primero de tendencias de consumo. Yo creo que este es un driver súper importantísimo. Las empresas pueden cambiar por ser creyentes o por ser obedientes, ¿no? Por ser creyentes en este nuevo paradigma o por obedecer las leyes del mercado. Entonces, un consumidor cada vez más consciente de esto va a confiar más en empresas que realmente de forma genuina, ¿no? Y coherente estén transitando hacia la sostenibilidad. Yo creo que esta es una tendencia incuestionable. Ya tenemos informes de Nielsen, de Euromonitor, que así lo atesoran. Y luego también vemos un tema de regulación. Yo trabajando con una empresa, precisamente con el modelo Zen Business, dijeron una empresa que trabaja en el sector ferroviario y que tenía que cumplir ciertos estándares porque si no, sus clientes no podían trabajar con ellos, dejaban de ser sus proveedores, ¿no? Y tuvieron que sacarse 2 ISOs, una de las cuales medioambiental y la otra de trato de procesos de calidad, porque si no, se quedaban fuera del mercado. Y luego ya estamos también en el tema regulatorio, ¿no? De que cada vez, por ejemplo, en los fondos ahora europeos, ¿no? El European Union, el New Green Deal, van a vincular los fondos que se van a dar para la restauración, ¿no? La recuperación de la COVID a la transición energética y a la ecosostenibilidad, lo que le llaman misiones de innovación. Es decir, que las empresas que quieren optar a estos fondos, pues también van a tener que presentar propuestas ganadoras que están basadas en la generación de valor social y medioambiental aparte del económico. Es decir, que yo creo que estas son tendencias, grandes tendencias que harán que las empresas cada vez más vayan hacia este tipo de gestión. Pues bueno, muy interesante, ¿no? Yo sé, María, si vemos toda la regulación que nos viene solo del tema financiero, creo que ahí con lo que es el direccionamiento de los fondos a cierto tipo de proyectos vamos a tener muchísimos cambios. Veo que alguien hace un comentario, pregunta, dice, me parece que debe ser muy difícil implantar con éxito esta nueva visión porque todo el entorno está orientado hacia la maximización del resultado y el crecimiento, competencia, hacienda, banca, universidades, escuelas. Bueno, yo creo que un poco nos lo has contestado esto, pero si quieres comentar algo más, José María, sobre este Sí, no, comentario. sí, a ver, yo creo que sí. A ver, no, en ningún momento he dicho que era fácil, ¿no? He dicho es complejo, pero yo lo que estoy viendo es que, claro, cuando hablamos de innovación disruptiva, normalmente necesitamos de un liderazgo visionario, ¿no? Entonces, es importante poder anticiparnos y más en un mundo VUCA como el actual. Entonces, si solo tenemos en cuenta el contexto actual, nos va a hacer muy difícil. Pero si hacemos un ejercicio de backcasting y nos imaginamos la empresa en 30 años, creo que luego no queda ninguna duda que el futuro será sostenible o no será. Y es más, yo creo que las empresas que no transiten hacia el nuevo paradigma
cada vez se van a quedar obsoletas y van a desaparecer muchas de ellas, ¿no? Y esto es algo que ya muchas empresas, incluso multinacionales, trabajan en ello. Incluso, por ejemplo, Unilever es una de ellas, o Danone, que es una B Corp, ¿no? Y cada vez más empresas están siendo conscientes de ellos. Pero sí que es cierto que en el contexto actual debemos empezar por algún punto de cambio, ¿no? Que muchas veces es un tema de liderazgo, otras veces es un tema de colaboración, otras veces es un tema de reposicionamiento, pero para mí el gran facilitador es replantearse el propósito empresarial. Creo que aquí está la palanca de cambio principal. Veo que tienes aquí más voces como de que es difícil. Dice, me suena un poco como Voice in the Wilderness. Es tentador, pero debe ser difícil de vender internamente. Depende de la empresa, Jesús. Mira, precisamente una de las cosas que estamos haciendo, que hacemos cuando hacemos el diagnóstico, no sé si conocéis el modelo de transformación cultural de Barrett, que tiene 7 estadios. Entonces, los 3 primeros estadios son de supervivencia y hacer este cambio en una empresa que esté en un nivel 1, 2 o 3 es muy difícil, pero a partir del 4 ya lo puedes implementar. Un poco el modelo de Barrett es un poco como inspirado en la pirámide de Maslow, ¿no? Para los que no conozcan, como las necesidades personales, ¿no? Que abajo está la supervivencia y luego ya va subiendo hasta la autorrealización, ¿no? Es un poco aplicar estos valores personales a la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, que Sí, no, digo que es importante poder hacer un diagnóstico y saber en qué empresa estás, ¿no? Luego hay otro tema, por ejemplo, os voy a poner un caso, ¿no? Trabajando con no sé si conocéis AMEC. AMEC es la Asociación de Empresas Españolas Internacionalizadas y justamente acaban de cambiar el propósito hacia un propósito de transformación, de nuevo paradigma. Y son empresas industriales, ¿sí? En el caso de AMEC. Y ellos al principio no lo veían hasta que conectaron con la necesidad, ¿sí? de analizar el contexto y hacer un ejercicio de prospectiva. Y fue esto lo que les hizo la palanca de cambio, ¿no? Un enfoque a futuro. Aquí tienes que aprender del futuro, ¿no? No basta solo con hacer una proyección de tendencias pasadas, porque el cambio que nos viene a futuro es disruptivo. En muchos casos no lo podemos predecir. Sí, es muy interesante esto, que ya lo de hacer planificación pensando que el pasado te va a permitir ver el futuro es imposible en estos momentos. Hay que buscar nuevas herramientas. Pero lo que requiere es un cambio de mindset, un cambio de mentalidad. Totalmente. Esto es lo principal, ¿eh? Si no, lo demás puedes hacer parches, pero no acabará siendo un cambio estructural, ¿no? Que es lo que realmente se necesita en las organizaciones. Y me imagino que hay un empuje muy grande es que los directivos crean en ello, ¿no? Al fin. Sí, es vital, ¿no? Porque son los que luego van a impulsar el cambio, ¿no? Aunque no lo puedes descentralizar, ¿no? Hay una empresa de Barcelona como Voxel, ¿no? Que es una empresa, ahora tiene unos 200 trabajadores de facturación de comercio electrónico, y es una empresa donde el proceso de definición de valores y propósitos se co-creó, ¿no? Pero claro, porque el comité directivo confiaba plenamente en ello, ¿no? Y esto libera una fuerza creativa impresionante. Wow. Dicen por ahí, bueno, Jesús te sigue poniendo comentarios. Sí, no, hombre, claro, ya Jesús no lo ve, y es normal, ¿no? Porque cuando es un cambio, claro. Cuando estás operando, ¿no? En el modelo, en la empresa corriente, como hemos visto, te guías por los indicadores, los típicos KPIs, ¿no? El tema es que ya muchas organizaciones, cuando haces el cambio, incluso te aumenta la rentabilidad, ¿no? Y yo lo que recomendaría en una organización agnóstica es hacer pilotos pequeños, instaurar pilotos pequeños en empresas que puedan ser autogestionables hacia esta gestión sostenible y ver qué beneficios tienen, y así
la experiencia te permite que te vayas convirtiendo, ¿no? en devoto de esta nueva tipología de gestión. Te preguntan por aquí si no hay riesgo de greenwashing. Sí, hombre, claro, claro que sí, sí que hay. Y sobre todo, y además creo que Jordi lo ilustra muy bien en las grandes corporaciones. Hay un riesgo, por eso para mí la manera en cómo poder ver que no es greenwashing es evaluando el impacto. Cuando estamos hablando, cuando tú evalúas el impacto, no solo mides el impacto positivo intencionado que tienes, que es lo que buscan todas las organizaciones, sino que también mides el impacto negativo, aún sea no intencionado. Y esto es muy importante. Y las organizaciones que elaboran los reportes de sostenibilidad en base a esto, ahí ya puedes ver que son organizaciones que realmente de una forma genuina transitan al nuevo paradigma. Pero bien, cuando una empresa está en el viejo paradigma y empieza a transitar en el nuevo, hay un montón de contradicciones, lo que se llaman tensiones. Habrá cosas que todavía generan externalidades negativas muy importantes y habrá ciertas otras cosas que empiezan a generar externalidades positivas en este sentido, ¿no? Es decir, que en grandes corporaciones ves de todo. Por aquí hacen dos preguntas. Si tienes 2 pinceladas para empresas de pocas personas, de 1 a 3, y cómo encajan las empresas democráticas, no piramidales, en todo esto. Si tienes algún ejemplo de conocidas. Sí. Mira, el tema, hay una empresa se llama Alquimia, de cosmética natural, no sé si la conocéis. Esta es una empresa que, es una empresa que yo creo que debe tener unos 50 trabajadores, más o menos. Y es una empresa que hace 2 años adoptó la holacracia como sistema de gestión descentralizado. Es una empresa que ya su producto es sostenible, es ecológico, es orgánico y querían trabajar también, convertirse en una organización más ágil a través de la holacracia. Y la verdad que tienen muchos retos, pero sustituyeron la parte piramidal por un sistema una estructura de gestión más circular en base a equipos autogestionados por proyectos. Y la verdad que el círculo que mejor les funciona es el de fabricación. Y respecto a las empresas de poquitas personas, Josep María, ¿tienes algún comentario? ¿Sí? Bueno, las empresas de pocas personas es mucho más sencillo. Es decir, claro, porque ahí si tú ya lo ves y haces el cambio de chip, ¿sí? Entonces puedes ya implementar el modelo desde el diseño o el rediseño de tu empresa. Es mucho más fácil y es mucho más también persuasivo para el conjunto de tus colaboradores, ¿no? El tema es cuando tú tienes una cultura corporativa, cuando la mochila la tienes muy cargada del viejo paradigma, ¿sí? Poder vaciarla para poder luego vaciarla de lo nuevo, ¿no? Es el proceso de desaprender para poder aprender. Ahí está para mí, la gran dificultad. Si eres solo 1 o 2, es vivir tu propósito al final de lo que estás hablando, ¿no? Por aquí tienes un comentario que de dice Josep María, me parece una visión muy interesante y te confirmo que ya hay empresas que están en este camino. Nosotros hemos empezado a través de la generación de una nueva cultura empresarial creada por los empleados con unos propósitos en los que todos nos podamos sentir identificados, empleados, clientes, accionistas. Te felicito y es un camino que es lento pero seguro. Muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Muchas gracias, Esther. Bueno, aquí tenemos, ¿no? También pruebas en el grupo de hoy, ¿no? De casos, ¿no? De que ya hay empresas que están transitando, ¿no? Hacia este nuevo paradigma. Y de hecho, si miramos estos movimientos de los que he hablado antes, ¿no? El B Corp, el Conscious Capitalism, es impresionante como el UN Global Compact cada vez tienen más y más empresas, están experimentando un crecimiento exponencial. Sí, de hecho tuvimos a uno de los representantes de B Corp en España que nos dio una charla hace unos meses también. Yo creo por lo que dices, es también cambiar el foco del corto plazo al largo plazo, que a veces las cosas que nos hacen ganar en el corto plazo, al largo plazo es pérdidas. Es en el lenguaje coloquial, ¿no? De que el pan para hoy es hambre para mañana, ¿no? De cambiar un poquito la visión, ¿no? En ese sentido.
Sí, totalmente. Yo creo que poder pensar, yo por ejemplo, cuando estaba haciendo la investigación, ¿no? Para poder desarrollar el modelo de Zen Business, me fui a Japón y ahí en Japón están las organizaciones Shinise, que son el 55% de las empresas de todo el mundo que tienen más de 100 años están en Japón, en una zona de Kioto, y son de sectores muy distintos, ¿eh? Y entonces yo estaba analizando el por qué, porque mi pregunta de investigación era, ¿qué hacen estas empresas que les permite durar tanto, pasar crisis, Mm, más en mm, Japón, ¿no? Que mm. tienen crisis naturales cada 2 por 3. Hay incluso empresas de más de 200, 300, 400 y 500 años, ¿no? Y el punto, tenían 5 puntos comunes, los explico en el libro Zen Business, ¿eh? Y el primero es el propósito superior. Mm, Y es decir, una empresa como Nintendo, que es una Shinise, o como Kikkoman, la de la salsa de soja, son empresas que son muy adaptables, pero tienen muy claro cuál es el propósito superior, ¿no? mm, Entonces, es curioso ver que empresas resilientes y adaptables, que yo creo que son dos valores que hoy en día son todavía más importantes que antes, después de la COVID, ¿no? De la crisis actual, son el hacer una gestión de nuevo paradigma te permite incluso ser más resiliente y adaptable, ¿no? Es decir, que poco a poco vamos a conectar también el nuevo paradigma con la necesidad de ser una empresa adaptable, ¿no? Bueno, yo creo que con esto tenemos que dejarlo aquí porque ya nos pasamos de la hora. Muchísimas gracias, José María. Ha sido un verdadero placer, muy interesante. eh, Temas para reflexionar, para cambiar nuestra visión. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por Muchas, compartir. muchas gracias, Eva, y gracias por invitarme y un placer. Y nada, muchos saludos a todos y nada, y hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, ¿no? Este pequeñito, que a veces muy importante, grano de arena, ¿no? En cada una de nuestras organizaciones, en nuestros roles, ¿no? Para tratar de impulsar el cambio. Así que muchas gracias. Un saludo a todos.